nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el amor de Jesucristo el Señor estén con vosotros. Y con tu espíritu. Pues estamos aquí un domingo más para celebrar el Día del Señor, su victoria sobre el mal y la muerte. Y como cada año además, también para agradecerle al concluir la Semana Sanjuanista el poder seguir contando con la palabra y con la intercesión de Juan de la Cruz a la hora de llenarnos de su luz y de encontrar sentido, incluso a lo que en la vida pues tiene más de la parte oscura, como acabamos de oír cantar preciosamente. Este año, por primera vez en estos 44 años de semana, coincide además este domingo con la festividad de Todos los Santos. Por tanto, bendecimos al Señor y le damos gracias porque no solo la persona de Juan de la Cruz, tan importante para nuestra ciudad y para tantos de nosotros, sino esa multitud incontable que nos recordará la primera lectura de santos canonizados e incluso de santos que han vivido en lo escondido en la vida cotidiana, pues nos acompañan y nos alientan en este camino de la vida. Damos una bienvenida especial no solo a los que habéis hecho el esfuerzo de estar aquí, que por supuesto, sino también a tantos que querrían y que no pueden hacerlo y que sin embargo podrán, gracias a los medios de comunicación, gracias al Canal 9 La Loma, que va a retransmitir en diferido, pero lo hará. Esta Eucaristía, pues podrán de alguna forma también unirse más estrechamente a nosotros. Por tanto, y por todos nosotros mismos, pedimos al Señor, como siempre al comienzo de la misa, que nos disponga, que Él mismo nos ayude, nos perdone, para participar de corazón y con provecho de estos misterios. Tú, el Santo de Dios, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que nos llamas a participar de tu misma santidad, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres la recompensa de todos los santos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Sabiéndonos perdonados por el Señor, invitados a participar aquí de su palabra y de su cuerpo, lo alabamos diciendo: Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos has otorgado venerar en una misma celebración los méritos de todos los santos, concédenos por esta multitud de intercesores la deseada abundancia de tu misericordia. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, vi a otro ángel que subía del oriente llevando el sello del Dios vivo. Gritó con voz potente a los 4 ángeles encargados de dañar a la tierra y al mar, diciéndoles:
No dañéis a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que lleguemos en la frente a los siervos de nuestro Dios. Oí también el número de los sellados, 144.000 de todas las tribus de Israel. Después de esto vi una muchedumbre inmensa que nadie podría contar, de todas las naciones, razas, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos. Y gritan con voz potente: la victoria es de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. Y todos los ángeles que estaban de pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 vivientes cayeron rostro a tierra ante el trono y adoraron a Dios diciendo: Amén. La alabanza y la gloria y la sabiduría y la acción y gracias y el honor y el poder y la fuerza son de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y uno de los ancianos me dijo: estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le respondí: Señor mío, tú lo sabrás. Él me respondió: estos son los que vienen de la gran tribulación, han lavado y blanqueado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Palabra de Dios. Esta es la generación que busca tu rostro, Señor. Esta es la generación que busca tu rostro, Señor. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. Esta es la generación que busca tu rostro, Señor. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos. Esta es la generación que busca tu rostro, Señor. Ese recibirá la bendición del Señor, le hará justicia el Dios de salvación. Esta es la generación que busca al Señor, que busca tu rostro, Dios de Jacob. Esta es la generación que busca tu rostro, Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Querido hermano, mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. El mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al ver Jesús al gentío, subió al monte, se sentó y se acercaron sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia,
porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Como sabéis de sobra y como nos han recordado la primera oración de la misa y especialmente la primera lectura, estamos celebrando en esta solemnidad de todos los santos a esa multitud incontable que el libro del Apocalipsis describía simbólicamente, ¿no? Esa asamblea del cielo, donde no solo está esa gran cantidad de santos ya canonizados, que a veces cogemos uno de esos calendarios de pared, ¿no? Que todavía quedan por ahí, y nos asombramos de la cantidad de santos que ni nos suena el nombre, ¿no? Que hay incluso a veces muchos en un mismo día. Pero también, de un modo particular, celebramos a tantos que sin ese reconocimiento oficial, por decir así, de la Iglesia, pues sabemos que lo son, que lo han sido. Incluso a los que no conocemos, los más anónimos, pero de un modo especial también nos acordamos de esos que tenemos la confianza, humilde pero cierta, de que ya han sido asumidos totalmente, ¿no? En la vida de Dios, transformados en esa llama de amor viva, en esa santidad que es su propio espíritu, su propio corazón. Pues porque, entre otras cosas, estamos convencidos de cómo vivieron, ¿no? Agarrados al Señor y del bien que nos han hecho. Muchos de nuestros casos han sido abuelos, han sido padres, gente muy cercana, a la que hemos visto en la entrega cotidiana, a la que hemos visto perseverantes, en la alegría de lo pequeño, incluso en el sufrimiento, etc. Por tanto, bendecimos al Dios que se basta y que se sobra y que, sin embargo, Él que se nos ha revelado en Jesús como misterio de comunión, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu, es un derroche constante de ese deseo de crear, de comunicarse, y una expresión privilegiada de ese derroche que es Dios, pues son toda esta asamblea de los santos. La segunda lectura en especial ha apuntado a algo que también es importante tener en cuenta hoy, que al celebrar a estos santos avivamos nuestra propia fe, nuestra confianza en que esta es nuestra principal vocación. El Señor no quiere simplemente gente que cumple ritos, ni gente que sea todo lo buenecita que pueda, que por supuesto lo quiere, sino que quiere que nos experimentemos como hijos, ¿no? Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. Y aún no alcanzamos casi ni a balbucir lo que esto significa, pero sabemos que cuando Él se manifieste en su plenitud, o nosotros seamos llevados a esa plenitud, si nos llega el día antes, pues seremos semejantes a Él incluso. Eso afirma la primera carta de San Juan, que nos recuerda, en primer lugar nos recuerda que la santidad, por tanto, no es nuestro empeño, sino la respuesta a este amor que nos precede. Aunque sea entre dudas, que no significa entonces que el cristiano que responde, el que se cree esto, es una persona que flota por encima de cualquier dificultad, quizá ahora, por encima de tantas dificultades, como vemos, como intuimos, como empezamos a sufrir, no solo por supuesto en la salud y en el cansancio de tantos, ¿no? Más empeñados, especialmente los sanitarios, ¿no? En ayudar en esta pandemia, sino en las consecuencias económicas que vemos claramente, en la inevitable medio tristeza, ¿no? Que tenemos en todo, con las dichosas mascarillas, con todas las cosas a medio gas, nuestras mismas fiestas religiosas, tantas cosas, ¿no? Precisamente el que confía no es el que no tiene ningún tipo de titubeo, sino el que se agarra a este regalo y a esta palabra del Señor por encima de esos mismos sentimientos de confusión. La fe no es la ausencia de dudas, sino lo que nos sostiene en nuestras dudas. Esa afirmación del cardenal John Henry Newman, este intelectual británico que fue uno de los grandes conversos del anglicanismo al catolicismo en el siglo XIX y que tanto gustaba y gusta a Benedicto XVI, tiene esa frase, esa sentencia, ¿no? Fruto de esa inteligencia privilegiada y de esta fe
grande y humilde, capaz de compartir que él también se sostenía en la fe, o lo sostenía en la fe precisamente en sus dudas, aunque fuera un gran teólogo, aunque fuera un cardenal de la Iglesia Católica, también tenía que librar este buen combate de la fe, que está hecho, como cantó Juan de la Cruz, de un modo sublime, ¿no?, de fascinación por este Dios, comunión que se derrocha. Juan de la Cruz capaz de cantarlo de esa manera tan encantadora que son sus versos, ¿no?, pero a la vez también capaz de compartir esa doctrina de la fe de la noche, que es la que se produce el encuentro y la transformación entre amado y amada, pero a base de perseverancia, de búsqueda intensa, de amor desatado, que nos decía uno de los conferenciantes esta última Semana Sanjuanista. De hecho, es lo que acabamos de escuchar en las bienaventuranzas, ¿verdad? La bienaventuranza de la que habla Jesús no es solo la de esa gente que se empeña en practicar buenas virtudes que lo asemejan a su Señor y a su Maestro, ¿no?, la misericordia, el trabajo por la paz, la mansedumbre, el hambre y sed de la justicia, sino también la capacidad de perseverar en esas situaciones que ni siquiera este Dios que tanto nos quiere, ni esa multitud de amigos del cielo nos ahorra. El llanto, el sufrimiento, el que se ve perseguido incluso por la justicia, el que se ve perseguido por la fe en Jesús, hasta, como sabéis de sobra, por desgracia, hay partes del mundo, no pocas, donde sencillamente venir a misa es jugarse la vida. O sea que ya el acto de fe de acudir es un acto de valentía y de confianza en que somos mucho más que lo que se ve y lo que se toca, y que merece la pena jugársela por ciertas cosas, especialmente, ¿no?, por la fidelidad a Jesucristo. Pues bien, esas tres ideas fundamentales, que es lo que yo quería compartir con vosotros desde esta palabra. Por supuesto, el agradecimiento por esa multitud de santos. El agradecimiento también, el deseo de responder a nuestra propia llamada a la santidad, que ya sabéis que no es cuestión de pensarse impecable, que ni siquiera Juan de la Cruz, que ha sido sin duda uno de los santos más sublimes, por bueno, por delicado, por sencillo, por austero, ni siquiera Juan de la Cruz era impecable, y también es de los que tuvo la humildad de compartir algunas de sus debilidades, para que nos quede claro que esta llamada a la santidad es sobre todo respuesta, no es amor primero. Aunque sea entre dudas, entre cansancios y esa chispa de Jesús, si nos pasa como los discípulos de Maús, que oímos hablar así de Él, lo celebramos de esta manera y algo se remueve, arde nuestro corazón, esa es la chispa y esa es la llama que nos va a sostener, porque precisamente la tercera idea está hecha no solo de las muchas cosas buenas que podemos hacer con Él, de estos pasos que damos en el trabajo por la paz, en la compasión, que seguro que los damos, ¿no?, sino también por todo eso que nos va a tocar sobrellevar y aprender a vivir con Él, pues como una llamada radical a la confianza, a la humildad, a la perseverancia. En un segundo, junto con esas ideas, sí que quería sencillamente recordar algo de lo mucho que la semana nos ha dicho. Hemos tenido la suerte también, a pesar de tantas dificultades, el año pasado, de un modo casi providente, o providente, sin el casi, contactamos con nuestros amigos de la UNED, por recomendación de Elena, la concejal de Cultura, y nos encontramos desde el primer momento una disponibilidad total y una ayuda que ya el año pasado fue un regalo, poder retransmitir casi todas las conferencias, ¿no?, y que este año pues ha sido imprescindible. No pensábamos que pudiera hacernos falta algo así, y la semana ha podido realizarse de esa forma que no nos quita la nostalgia de la cercanía y de la presencia a la mayoría, pero que ha podido facilitarnos el escuchar hablar, como siempre, desde perspectivas muy distintas, ¿no?, de lo que Juan de la Cruz nos puede aportar en este camino de la vida y en este camino del ahondar en la comunión con Dios y con los demás. Tuvimos dos primeras conferencias desde el punto de vista más histórico e histórico-artístico. La primera sobre las peripecias de las reliquias del santo en Segovia, cuando se marcha de aquí la principal parte del cuerpo ya mutilado y acaba en la que es su tumba desde los 2 años posteriores a su muerte. Y la otra charla sobre la iconografía, que a mí me evocaba, no pude escucharlas en directo,
pero conocía buena parte de la primera por alguna publicación del autor e imagino, ¿no?, ya procuraré escuchar la segunda. Hay dos cosas que yo creo que son claves, ¿no?, y de las que Juan de la Cruz nos dejó alguna palabra importante. Tanto reliquias como imágenes son para él una buena mediación de esto que llamamos religiosidad popular, precisamente de la necesidad que tenemos de cercanía, de ver de alguna forma el rostro de Jesús, de la Virgen, de los santos, incluso en el caso de los santos, pues de tener algo material de ellos. Y Juan de la Cruz decía, eso tiene todo su sentido para mover nuestra devoción, nuestros sentimientos, porque no somos de piedra, somos también espíritus encarnados. Pero Juan de la Cruz era especialmente duro con los simplismos y con las cosas ridículas en torno a las mismas reliquias, por santas que fueran. Y avisa incluso del peligro de la superstición. Si ese tipo de ayudas no son precisamente para cultivar la confianza radical, la fe desnuda, que no pretende manipular al misterio, que no pretende tener, por ejemplo, en la reliquia un amuleto con el que vencer todas las adversidades de la vida, sino un medio humilde con el que ponernos en manos del Señor. Si no es así, se atrevía a decir él, entonces somos como los niños con sus golosinas, dice literalmente sobre la reliquia. Y en el caso de las voces femeninas que nos han acompañado, nos han dejado, para mi gusto quizá, pues una de las revelaciones más bonitas sobre Juan de la Cruz. Este hombre que sin duda fue un hombre de silencio, un hombre relativamente parco, sobre todo si lo comparamos con lo que sabemos de la personalidad de la santa, de Santa Teresa, ¿no?, un torbellino de afectividad, de comunicación, de gracia. Y Juan de la Cruz, bueno, pues un hombre mucho más recatado. Y sin embargo, para este hombre recatado, con esa intimidad tan profunda con Dios, ¿no?, con esa capacidad tan profunda de oración, sin embargo, el diálogo con los hermanos y especialmente con las hermanas fue una parte fundamental de su experiencia. Lo que vivía en la intimidad y compartía en forma de versos, en forma de acompañamiento espiritual, en forma de diálogo, supongo que de lo más normalito sobre las cosas del espíritu, y lo que le devolvía, porque él mismo confiesa que habrá algunos de sus mejores versos que sean reacción a alguna confidencia, también algún compartir de algún hermano o hermana. Supongo, aunque no pude escuchar tampoco la charla de la hermana Aurora, seguro que citó el ejemplo de Francisca de la Madre de Dios, una monja de Vez de Segura, a la que el santo le pregunta que en qué trae su oración últimamente, y cuando ella le contesta que en holgarse, gozarme de la hermosura de Dios, es cuando Juan de la Cruz compone las últimas 4 canciones del cántico espiritual, gocémonos amado y vámonos a ver en tu hermosura. Él dice, no solo las compone, sino que dice esta hermana, se pasó varios días verdaderamente engolfado en este tema, en esta revelación de la hermosura de Dios. Y bueno, tuvimos como siempre una charla desde una perspectiva más original, literaria, la psicológica, a veces incluso desde la ladera de la no creencia. Y en este caso sí que era un creyente, un buen amigo de la casa, el sacerdote anglicano Daniel Muñoz, que estuvo tratando en este caso más bien de las resonancias literarias, porque aparte de sacerdote y teólogo le gusta la poesía, y las resonancias en Lorca, con un trabajo muy bien presentado, muy pedagógico, muy ágil, aunque para los que seguisteis la charla seguramente que muy desconcertante, en el momento en el que no solo nos decía que podíamos leer, como él demostró bien, a Lorca desde Juan de la Cruz, la influencia evidente de los versos del santo en los del amor, los sonetos del amor oscuro de Lorca, sino cuando nos proponía lo contrario, leer a Juan de la Cruz desde Lorca, incluso sin miedo a la evidente tendencia afectiva de Lorca, como erótica y tal, ¿no? Evidentemente eso es ya una traspolación pues, muy original, muy atrevida de él, muy lanzada a la imaginación, que a muchos de nosotros quizás incluso hasta pudo medio escandalizar. Aunque sea así, aunque no se comparta la idea, que yo no comparto, sin embargo, siempre merece la pena, y quizás esta es otra parte de la que Juan de la Cruz no hablaría así, pero si algo tiene la confianza de verdad en el Señor, es que sabe que ese amor del Señor y la llamada a la santidad es siempre llamada a seguir creciendo. Y por tanto, no solo no hay que tener miedo a escuchar voces distintas, sino que hay que procurar escucharlas.
Si todo lo que leemos, si todas las charlas a las que vamos son para confirmarme solo en lo que sé o en lo que creo, no solo me quedaré un poco pobre, sino que probablemente no conseguiré crecer nunca. Incluso en esto hay que jugársela un poquito, con cabeza, con criterio para disentir, si como en este ejemplo que os ponía yo no lo comparto, o no lo comparte el padre Paco Víctor, que ya hizo alguna pregunta directa, ¿no? El padre Héctor al final de la conferencia y tal. Pero siempre merecerá la pena estar abiertos a voces distintas que nos van a enriquecer seguro, incluso en aquello que tengamos que disentir y que nosotros mismos tengamos que volver a argumentar y a rezar para confirmarme en que mi manera de entenderlo o nuestra manera de entenderlo pues no es la del otro, etc. Por tanto, pues una vez más, gracias al Señor que nos da esta posibilidad. Nos quitaron el cuerpo en Segovia, pero como dice un fraile nuestro de Castilla, un gran especialista, Juan de la Cruz, en Úbeda nos quedamos el espíritu, dice él, ¿no? No hay que pelearse entre ciudades, pero lo cierto es que esta repercusión del santo entre nosotros, en clave de casa de oración lo primero, pero incluso en esta semana, en este gozo ya de más de 40 años de semana de conferencias en torno a él y con esta repercusión, ahora ya no solo local, sino incluso mediática, pues siguen siendo una bendición para esta comunidad de carmelitas descalzos, seguro que para muchos de vosotros, y espero que cada día más, pues para toda la ciudad. Con esa confianza y con esa gratitud vamos a seguir la celebración, agradeciéndole al Señor el don de la fe y renovando juntos nuestro credo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, por nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Pues apoyados en esta fe que acabamos de renovar y compartir y en comunión con tantas hermanos y hermanos nuestros que nos han precedido con la señal de esta fe y gozan ya de la claridad de Dios, oramos a Dios nuestro Padre. Por la Iglesia, para que sea a los ojos del mundo imagen de la nueva humanidad, roguemos al Señor. Por los que gobiernan las naciones, para que trabajen por la paz, fruto de la justicia, roguemos al Señor. Por los pobres, los enfermos, los que tienen hambre, los perseguidos, para que puedan experimentar el consuelo, la riqueza y la bendición de Dios, roguemos al Señor. Pidamos al Señor por el fin de la pandemia del coronavirus, por los que están falleciendo, por los que se encuentran en los hospitales, por sus familiares y amigos para que encuentren el consuelo. Pidamos también por los sanitarios para que el Señor los bendiga en su trabajo y por todos nosotros para que seamos responsables de nuestros actos en estos momentos, roguemos al Señor. Por nuestra asamblea, para que el ejemplo de los santos cuya memoria celebramos nos estimule a vivir las bienaventuranzas de Cristo, roguemos al Señor. Escucha, Padre, nuestras súplicas, son la oración de tu Iglesia, los que todavía peregrinamos por este mundo y los que han llegado ya al feliz término. Y concédenos bondadosamente lo que te pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Bendito seas, Padre, por este pan y este vino, frutos de nuestras vidas, de nuestra tierra y nuestro trabajo, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Ellos serán para nosotros pan de vida y bebida de salvación. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia a Cristo y a nosotros con Él, oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso. El Señor es Que te sea agradables, Padre nuestro, los dones que te ofrecemos en honor de todos los santos y de un modo particular en el de nuestro Padre San Juan de la Cruz. Y haz que sintamos interceder por nuestra salvación a los que creemos ya seguros en la vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque hoy nos concedes celebrar a la ciudad santa, la Jerusalén celeste, que es nuestra Madre, donde eternamente ya te alaba la corona de nuestros hermanos. Hacia ella, como peregrinos guiados por la fe, nos apresuramos jubilosos, compartiendo la alegría por la glorificación de los mejores miembros de la Iglesia, en la que nos concedes también ayuda y ejemplo para nuestra debilidad. Por eso, con la muchedumbre de los santos y de los ángeles, proclamamos tu grandeza y te alabamos clamando a una sola voz. Santo, santo, santo es el Señor. Santo eres, en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en las primeras vísperas del domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Amadeo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de tu hija Inmaculada, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, nuestro patrón San Miguel, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. Con esa confianza perseveramos en la oración al Padre diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos del mal, Padre, y concédenos la paz, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, firmes en tu espíritu de fe, esperanza y caridad, mientras esperamos y preparamos la gloriosa y definitiva venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles, confundidos por tu muerte y por su propia infidelidad, pero perseverantes en la oración con la Virgen: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, que aún impiden la paz y tu testimonio en plenitud, sino mira nuestra fe, la fe de la Iglesia que aún persevera con María, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nuestra paz y nuestra vida, que nos llena de su Espíritu. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya basta.
Te adoramos, oh Padre, el solo santo entre todos los santos, e imploramos tu gracia para que, habiendo participado de esta fonte que emana y corre del eterno pan de vida, realizando nuestra santidad en la plenitud de tu amor, pasemos de esta mesa de la Iglesia peregrina al banquete de la patria celestial, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Aunque estamos en familia, pero eso no excusa el agradecimiento, y agradecemos la presencia del Padre Antonio Ángel, nuestro provincial, en esta clausura de la Semana Sanjuanista, sabiendo que su agenda no está precisamente vacía, sino que tiene bastantes compromisos y sobre todo de visitas, no solamente dentro de la península ibérica, sino también de África y de Latinoamérica, pendientes algunas aún. Agradecemos ese esfuerzo que ha hecho por estar con nosotros y por compartir también esta Eucaristía de clausura de la Semana Sanjuanista. Y gracias a todos vosotros por también vuestro apoyo, vuestra participación, vuestra oración también y la cercanía que siempre nos demostráis en todas las actividades que vamos realizando desde esta casa para dar a conocer la figura, el pensamiento, la experiencia de San Juan de la Cruz. Pues antes de despedirnos, cantamos como cada sábado, agradecidos a la Virgen. Salve Regina, Madre Glorificad al Señor con vuestra vida. Podéis ir en paz.